Bienvenidos todos. Recuerden que estamos viendo la unidad 11 denominada el poder social. Estamos en las páginas 51 y 52. El tema de la anterior lección que quedó inconcluso es precisamente el de coerción y disrupción. Yo les comentaba que en muchas ocasiones nosotros mismos nos planteamos la idea de generar un cambio en la sociedad, de buscar transformar la sociedad. Cuando estamos muy jóvenes siempre queremos cambiar el mundo, ¿no? Poco a poco nos vamos dando cuenta que esto es algo complejo y en muchas ocasiones caemos en el desánimo. Sin embargo, yo les comentaba también que aunque estemos en grupos reducidos, es decir, con muy pocas personas, que consideramos es que no podemos cambiar nada, siempre se puede hacer algo. Y es donde se hace uso precisamente de temas como la coerción no violenta que explicamos en la anterior lección, refiriéndonos a la desobediencia civil, a la no resistencia que fue utilizada por Gandhi para independizar tres países, lo que hoy es la India, Pakistán y Bangladesh, y precisamente donde viven muchísimos habitantes de este planeta, es decir, son países muy grandes, pero que lo hizo a través de la inteligencia, a través de poner en evidencia hacia el mundo de manera internacional a los ingleses, que sintieran vergüenza, ¿no?, de lo que estaban haciendo respecto a gente que no se estaba defendiendo. Retomando un poquito, yo les comentaba en la lección anterior que Gandhi hizo ver a los ingleses como represores, como gente que iba en contra de las libertades, cuando ellos habían solicitado el apoyo precisamente a nivel mundial en esa lucha contra los nazis, donde ellos eran los que buscaban el tema de libertades y los opresores eran los nazis. Aquí parecía que se invertían los papeles. Se logró mostrar eso al mundo y aparte se veían, porque hay imágenes en donde había gente que avanzaba sin armas y que estaba siendo golpeado por los soldados ingleses y no se defendían. Entonces todo esto llevó a que sin el uso de las armas, sino solo con la inteligencia y mucha valentía, pues se lograra la independencia precisamente de la India. Por supuesto se llegaron a pactos económicos, ¿no? Pero es el inicio de la independencia de esa zona del mundo con un tipo muy valiente pero muy pensante. Entonces el hecho de que se pueda tener inventiva, creatividad, acompaña mucho también, al que grupos reducidos puedan tener fuerza, puedan tener poder, que implique que les hagan caso, es decir, que lo que ellos busquen y muestren termine por hacer reaccionar a la gente, a la sociedad, y que al final del día les hagan caso, que los obedezcan en lo que ellos estaban buscando, ¿no? Bueno, y llegamos al punto de la disrupción, que es donde precisamente grupos pequeñitos, haciendo uso de esta creatividad, logran impactar a la sociedad. Dice lo siguiente, página 52. La disrupción es una técnica por medio de la cual un grupo pequeño puede llamar mucho la atención sin necesidad del trabajo arduo y paciente o la disciplina que demandaría y la conformación de un movimiento de reforma. Bueno, un movimiento de reforma implica modificar una parte del orden social que se conoce en una comunidad. Generalmente lo que se busca para un movimiento de reforma es modificar parte de la Constitución, no la totalidad. Pero como nos dice acá, a veces no hay tantos para poder llevar a cabo ese movimiento de reforma. Lo que se busca es que con grupos reducidos se provoquen cambios en la sociedad. Y miren, vamos a tocar algunos temas. Generalmente cuando estamos en clase yo les pregunto a mis alumnos ¿qué opinan sobre las corridas de toros? Muchos, y cada vez más que hago la pregunta, conforme han ido avanzando los años al impartir esta parte de la materia, cada vez son más los jóvenes que reprueban lo que son las corridas de toros, ¿no? Al grado de que ya son muy pocos o casi nadie los que levanten la mano de que digan que están a favor del tema de las corridas de toros. ¿Es legal en este país? Sí, es legal, por eso se siguen permitiendo. Sin embargo, cada vez hay un mayor rechazo precisamente hacia lo que son las corridas de toros. En los años 70 del siglo pasado, hablar de las corridas de toros era algo muy aceptado, ¿no? Era pues en cada entidad federativa, en varios municipios de una entidad federativa habían plazas de toros. Nosotros tenemos la propia, pero recordemos, ¿hace cuánto no hay una corrida de toros precisamente aquí en Tapachula? Y esto se va generando precisamente porque cada vez hay un mayor rechazo hacia lo que es el tema de las corridas de toros, ¿no? Los que están a favor dan sus argumentos, los que están en contra dan sus argumentos, a los que dicen, bueno, ni me va ni me viene, también. Pero independientemente de la postura que se pueda tener, vamos a hablar de algo real.
En un principio, cuando empezó a darse, digamos, este movimiento muy fuerte en pro de los derechos de los animales, pues eran grupos pequeños los que estaban apostándole porque en México se detuvieran las corridas de toros, que ya no hubieran más corridas de toros. Y realmente los veían como grupos que no iban a tener mayor efecto, que estaban pues nada más queriendo llamar la atención, etc. Pero estos grupos pequeños lo hicieron de una forma muy inteligente, al grado que hoy podemos decir que lo que hace décadas inició, hoy ha dado resultado. Cada vez es más gente la que rechaza el tema de la corrida de toros. ¿Cómo lo hacían? ¿O cómo lo han hecho a nivel mundial? Porque no solo es en México. En España, en México, toda Latinoamérica, los primeros principales lugares donde se da el tema de las corridas de toros, de repente habían grupos que decían, bueno, ¿qué puedo hacer para llamar la atención y generar conciencia en la gente por el tema de los derechos de los animales y por lo tanto de que prohíban las corridas de toros? En lugares como Barcelona, en lugares, en general en España, en México, en la Ciudad de México, de repente habían dos personas que lo que hacían era desnudarse frente a las puertas de una plaza de toros o frente a las puertas del Congreso o el Poder Legislativo. Se desnudaban, se bañaban en sangre o en pintura roja, ¿no? Puede ser la sangre animal o podría ser pintura roja. Se tiraban en la puerta de lo que era el Poder Legislativo o de una plaza de toros y se colocaban, les pegaban lo que era el equivalente a esas banderillas que le clavan a los toros en la parte de los hombros y se tiraban simulando estar muertos. Aquí la idea es que con dos personas nada más, ¿ustedes creen que eso llamaba la atención a los medios de comunicación? Por supuesto, inmediatamente al ver esto, dos personas desnudas simulando el sufrimiento de los toros y que les colocaban precisamente dos banderillas, obviamente no se las clavaban, se las colocaban nada más, pero simulabas precisamente el tema del sufrimiento del toro, pues llegaban los medios de comunicación, inmediatamente los entrevistaban. Más allá de que por estar desnudos, pues obviamente llegaban las autoridades y los podían llevar detenidos, la realidad es que llamaba la atención y siempre había un medio que les daba una entrevista. Y ellos empezaban a decir, estamos en contra de la corrida de toros por esto y esto. Entonces, lo que ellos hicieron empezaba a despertar la conciencia de muchas personas donde decían, bueno, sí es cierto, ahí hay algo que implica hacerle sufrir a un ser vivo y que por otra parte hay personas que lo están disfrutando. Entonces empezaron a cuestionarse cómo haces, cómo divertirte con el sufrimiento de un animal, ¿no? Y empezaron a generar conciencia, empezaron a tener espacios en televisión y de estas dos personas que comenzaron a hacer este tipo de situaciones y empezaron a llamar la atención, cada vez se fueron sumando más y más, al grado de que, por ejemplo, en Barcelona, España, ya están prohibidas las corridas de toros. En lugares como Portugal, en las corridas de toros, al animal no se le mata. En México, toros, pero hay ya muchos congresos locales que empiezan a discutir sobre la prohibición de las corridas de toros. Y así podemos ir viendo cómo los efectos de estos pequeños grupos que hace unas 3 décadas más o menos empezaron a generar este tipo de situaciones, provocaron los efectos que ellos buscaban, que es que ya en algunos lugares, incluyendo España, se vayan prohibiendo, hablando de unas partes de España, ¿no? Se vayan prohibiendo las corridas de toros. Y si ustedes ven de repente en la televisión una corrida de toros, se van a ver que las plazas de toros que antes se llenaban a tope, hoy cada vez están menos llenas, es decir, cada vez hay menos personas, y no solo por un tema de la pandemia. Pueden checar que antes de que iniciara la pandemia estaban precisamente las gradas ya pues bastante vacías, que implica que cada vez es más el rechazo de los habitantes de lugares donde hay una tradición de corridas de toros hacia este tipo de espectáculos, ¿no? Entonces, repito, esa es la disrupción, cuando grupos pequeños, sin necesidad de grandes personas, demasiada organización, logran impactar en la sociedad y los escuchan, los terminan pues obedeciendo al hacerles caso, ¿no? Otro ejemplo de disrupción, hay algo que se conoce como la huelga de piernas cruzadas. Se ha hecho en varias partes del mundo. En un lugar de Colombia, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero hace algunos años lo leí en una revista, en un lugar de Colombia en donde había un conflicto político entre dos partidos, los que siempre ganaban ahí,
Acontecía lo siguiente: cuando ganaba un partido político, lo que era el gobierno del lugar, le hacía la vida imposible a los del otro partido político. Cuando el otro partido político ganaba, le hacía la vida imposible ahora al otro partido, y así estaban. Pero era un tema que generaba no solamente un tema de democracia y respeto, no, sino que ya eran conflictos hasta familiares que se daban en los dos bloques dentro de la comunidad. Y ya había pasado, es decir, ya había trasgredido a una generación, ya estaba en la siguiente generación, al grado de que las esposas de los políticos que estaban en su momento, fastidiadas de ese pleito sin razón, es decir, de que se estuvieran haciendo daños unos a otros, y sobre todo que ahora sus hijos estuvieran heredando el rencor hacia el otro bloque, hacia los hijos de los otros, es decir, ni siquiera los que habían originado o habían ocasionado el problema político, ahora también ellos respiraran ese ambiente de rencor y odio hacia la otra parte. Entonces, estas señoras, las esposas de los principales cabecillas políticos, decidieron reunirse y pues se dieron cuenta que entre ellas no tenían mayor problema, es decir, que ellas no tenían un rencor hacia la otra mujer ni de la otra hacia ella, simple y sencillamente que estaban respirando un ambiente de rencor y odio ocasionado precisamente por los conflictos entre los dirigentes políticos que eran hombres y que ya estaban traspasando a la siguiente generación, que eran sus hijos. Entonces, derivado de ellos, se hicieron una pregunta: ¿queremos que nuestros hijos sigan peleando lo que están peleando nuestros esposos? Dijeron no, definitivamente no. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que esto termine. Y decidieron realizar, repito, no es algo nuevo, no lo inventaron ahí, lo que se conoce como huelga de piernas cruzadas, perdón. ¿En qué consistió? Les dijeron a los esposos: ¿saben qué? Si ustedes no resuelven su problema y sus conflictos políticos con la otra parte, es decir, con el otro bloque, en esta casa no van a haber relaciones sexuales, no va a haber intimidad. Y las otras señoras se lo dijeron también a sus esposos del otro bloque político: si ustedes no se resuelven y se arreglan con la otra parte, aquí tampoco va a haber relaciones sexuales, no va a haber intimidad. ¿Qué ocasionó esto? Que los hombres de uno y otro bloque tuvieran que acordar y llegar a un punto de equilibrio para ya dejar de estar peleando y estarse odiando y generando rencores. Derivado precisamente de que en sus casas las esposas les dijeron: o lo resuelves o se acaba la intimidad, no habrán más relaciones sexuales hasta que tú resuelvas ese problema. Y pues lo resolvieron en un tiempo relativamente corto. Disrupción: un grupo pequeño con mucha inventiva, mucha inteligencia, ocasionó algo, pacificó un lugar, para que nos demos cuenta de eso. Entonces, el tema de la disrupción es precisamente cuando se utiliza el ingenio, la creatividad, pero son poquitos y se puede hacer algo para generar que la sociedad te haga caso. Yo les mencioné en la lección anterior el tema de cuando se estaban cortando los árboles del Amazonas, y grupos pequeños de personas que habitaban en la zona, para evitar que siguieran cortando y talando los árboles de este gran pulmón de la humanidad, pues se amarraron al árbol, se encadenaron y pues ¿qué le dejaban a la empresa que estaba tirando los árboles? ¿Quieres tirar este árbol? Tienes que matarme a mí. Y una cosa es tirar un árbol y otra cosa es asesinar a una persona. Entonces los detuvieron, pero sobre todo, más allá de detenerlos, los medios de comunicación llegaron, ¿no? Y después vinieron conflictos sociales muy, muy fuertes respecto a esto, pero hicieron que los ojos del mundo voltearan a ver esa tala indiscriminada que se estaba realizando y que obviamente repercutía en todo el mundo, porque recuerden que nosotros respiramos precisamente a través de que pues podamos tener plantas, ¿no? Entonces estaban acabando precisamente con este pulmón de la humanidad. Por eso se hace la comparación, ¿no?, con este pulmón, porque de ahí se genera el oxígeno que respiramos, y pues nadie estaba haciendo nada. Entonces estos grupos de gente sencilla, de gente humilde, se amarró, dijo: bueno, voltéenos a ver, y los voltearon a ver. Hay hasta películas de este tipo de situaciones que se dieron sobre todo en los años 80, ¿no?, del siglo pasado. Entonces esa es la disrupción. Ahora seguimos viendo el tema del poder social ahora dentro de las masas desorganizadas. Dice lo siguiente: las masas desorganizadas a menudo poseen un gran poder no usado especialmente en las sociedades democráticas. Individualmente, las personas pueden carecer de poder en una sociedad de masas. Ahí hay que agregarle, por favor, de decir de masas. Aunque como masas pueden ser colectivamente decisorias.
El poder de la masa se expresa a través del mercado de masas, del veto masivo y del poder de voto de las masas. Bueno, vamos a explicar cada una de ellas. De entrada tenemos que distinguir entre masa y multitud, y aunque será tema de la siguiente lección, les pido por favor que vayan a la página 53. En la parte alta habla de las definiciones de multitud y masa. Cuando habla de multitud dice que es una reunión temporal de individuos que actúan conjuntamente, y en la masa dice que es un número de individuos separados que responden individualmente a los mismos estímulos. ¿Cómo entender esto? En un estadio de fútbol vamos a encontrar multitud, mucha gente pero concentrada en un solo lugar respondiendo a un estímulo. En un concierto, un palenque, vamos a encontrar a una multitud, muchísima gente pero concentrada en un solo lugar respondiendo a un estímulo. Entonces, ¿qué va a hacer la masa? Cuando hay muchísima gente que puede estar respondiendo a un mismo estímulo, pero va a estar de forma dispersa. Por ejemplo, la final de un mundial de fútbol va a tener una multitud dentro del estadio, pero va a tener masa en todos los rincones del mundo que al mismo tiempo están viendo el partido de fútbol en un televisor. En un lugar puede ser de día, en un lugar puede ser de noche. Podemos estar hablando de México, en Estados Unidos, podemos hablar de países del continente africano, asiático, etc. Esa es la masa. Diferentes personas, miles de millones de personas dispersos viendo un partido de fútbol que no están juntos. Y la multitud, solamente los que están ahí inmersos. Entonces, cuando nos referimos a masa, estamos hablando de muchísima gente atendiendo a un estímulo, pero que se encuentran de forma dispersa y por lo tanto están desorganizados. No hay organización. Entonces vamos a ver cómo en las sociedades las masas desorganizadas, porque obviamente al estar disperso no te puedes poner de acuerdo, tienen mucha fuerza. Y el problema es que no los puedes controlar. O sea, una masa desorganizada, ¿cómo la controlas? El volumen de personas en diferentes partes atendiendo a un estímulo es difícil de controlar, sobre todo cuando el estímulo es violento, ¿no? Y vemos que se pueden realizar o encontrar el tema de la fuerza, del poder de la masa en tres aspectos. Empezamos con mercado de masas. Determinan qué productos, diseños y formas de entretenimiento van a predominar. Bueno, pensemos, si nos vamos a un mercado de masas, en la actualidad TV Azteca tiene un programa que la gente prefiere y por eso lleva no sé si 4 temporadas ya o 3 temporadas, que es el Hexatlón. Todos sabemos que el Hexatlón es un programa en donde llegan diferentes personas, generalmente son atletas, a competir en lo que son unas carreras de campo traviesa con obstáculos y que al final terminan realizando unos tiros de puntería, les van dando puntajes y van eliminando semana tras semana a un competidor de uno de los dos equipos y al final queda un ganador, ¿no? Bueno, el Hexatlón ha sido preferido por los mexicanos respecto a la competencia que en su momento le fijó Televisa. Televisa creó un programa que se llamaba Reto 4 Elementos, que era un concepto parecido al del Hexatlón. En su momento, el primer año, los pusieron a la misma hora, con la idea de que los mexicanos pues tuvieran que decidir, ¿veo Hexatlón o veo Reto 4 Elementos? Pero al final del día, los mexicanos tuvieron la preferencia de ver Hexatlón, al grado de que Reto 4 Elementos creo que solo tuvo 2 temporadas y lo dejaron de realizar. Ya no lo pusieron incluso ni siquiera en el mismo horario porque la gente estaba viendo precisamente Hexatlón, es decir, el rating, la preferencia de la gente y por lo tanto de los patrocinadores estaba hacia el programa de TV Azteca y no hacia el programa de Reto 4 Elementos que era de Televisa. Aquí lo que quiero que entendamos es que nadie se pudo poner de acuerdo para decir, ay, todos veamos Hexatlón a esta hora. No, simplemente fue un tema de gustos. La gente de manera individual en su casa ponía uno u otro y en su mayoría fue poniendo Hexatlón. Se fue generando precisamente esta idea de preferir un producto televisivo sobre otro. Hexatlón, repito, es un proyecto exitoso de TV Azteca y Reto 4 Elementos pues fue quedando en el olvido. Lo mismo pasó con La Academia, que era un proyecto de TV Azteca de muchachos que se preparaban para cantar, y el mismo año que arranca La Academia, Televisa establece un programa que tuvo mucho éxito en España, compró los derechos y se llamaba Operación Triunfo. En Operación Triunfo, al igual que en La Academia, buscaba generar cantantes, que la gente votara y que fueran eliminando una semana tras otra a los diferentes jóvenes y quedara uno al final. Sin embargo, la gente de nuestro país se decantó por el producto de La Academia y dejó de lado Operación Triunfo. ¿Por qué? Mencionan los analistas que el éxito de TV Azteca fue de que en La Academia ingresaron a personas
como el común denominador de la sociedad, es decir, personas que venían del campo, que venían de las ciudades, pero no veías a una persona que tuviera el aspecto de un actor de telenovela, y Televisa sí hizo eso. Es decir, los jóvenes que colocó en aquella primera temporada y única temporada de Operación Triunfo tienen un aspecto casi de actores y de actrices de telenovela, ¿no? Entonces la gente se identificó más con el programa de la academia porque veías a personas como tú ahí por primera vez actuando, porque los realities en aquel entonces estaban apenas iniciando, ¿no? Entonces el poder o el mercado de masas hace que uno se decante precisamente por el gusto individual que se va sumando a los demás, y que sin que nos organicemos, sin que nos pongamos de acuerdo, vamos encaminados a fortalecer algo. A eso se refiere precisamente, y habla acá de productos, diseños, formas de entretenimiento, es decir, la ropa también, ¿no? De repente sale de moda un tipo de pantalón, o sea, hoy en día están de moda los pantalones rotos. Hace algunos años no lo estaban. Pensar en un pantalón roto hace algunos años es decir que el pantalón ya no sirve. Pensar hoy en día en un pantalón roto es estar a la moda, pero eso lo va marcando precisamente las tendencias que la gente va favoreciendo en el tema de cómo vestirse. Veto masivo a las decisiones de la élite a través de la no cooperación de las masas. Bueno, miren, en Estados Unidos en su momento, en la guerra de Vietnam, que era una guerra que para muchos fue una guerra sin sentido por parte de los norteamericanos, digo, para muchos dentro del mismo país, decían cómo es posible que estemos peleando por los derechos, la democracia en el mundo, y en nuestro propio país las personas de raza negra no pueden tener los mismos derechos que los de raza blanca. Se les niega el derecho a que puedan estudiar con una persona de raza blanca, se les niega el que puedan ir sentados en la parte de adelante de un camión, los mandan para atrás, se les niega que puedan comer en la misma zona de un restaurante que los de personas de raza blanca, etcétera. Entonces decían, ¿cómo pelear por los derechos? ¿Cómo pelear por la democracia en otra parte del mundo si ni en nuestro mismo país se está respetando a las personas de raza negra y pues a los latinos también, ¿no? Entonces, derivado de eso, y que ya se venía también de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, los jóvenes de aquella época decían, ya basta, ya no tenemos por qué estar peleando cuando nuestro país no está bien en cuanto a derechos, y nos están hablando de pelear por derechos en otras partes del mundo. Y entonces lo que vino fue un veto masivo. Veto o vetar implica no dejar pasar, no hacer, bloquear, ponerle un límite. El veto masivo se dio de los jóvenes de aquella época que se empezaron a negar a enlistarse en las Fuerzas Armadas para ir a pelear precisamente a lo que era Vietnam, al grado que se hicieron movilizaciones en todo el país, en donde se cerraron universidades, se hicieron manifestaciones, marchas, etcétera. Incluso en la película de Forrest Gump ustedes pueden encontrar una parte, obviamente la película de Forrest Gump es una ficción, pero está sustentada en hechos históricos, ¿no? Y hay precisamente uno en donde el personaje principal de esta película da un discurso en el cual le desconectan los cables cuando están hablando precisamente del rechazo hacia la guerra de Vietnam. El movimiento hippie, que en su momento fue uno de los principales que rechazaban lo que era la guerra de Vietnam, tenía como una máxima aquel de amor y paz, es decir, ya estaban fastidiados de la guerra, y por supuesto los jóvenes de aquella época vetaron, es decir, rechazaron, no querían que pasara el tema de la guerra de Vietnam. Y llegó a un punto en donde el gobierno fue tan presionado que Estados Unidos tiene que retirar las tropas por diferentes circunstancias que se dan. Una de ellas es precisamente el rechazo de muchos norteamericanos hacia esa guerra, y pues es una guerra que para el mundo entero Estados Unidos no ganó, y eso es raro, ¿no? Generalmente Estados Unidos gana las guerras, y esa es una guerra que Estados Unidos no logró ganar. Sí, por supuesto hubo un ejército vietnamita muy aguerrido, por supuesto hubo financiamiento y capacitación del otro lado por parte de la Unión Soviética, pero también internamente el pueblo norteamericano rechazó precisamente estas acciones que estaba encabezando el gobierno norteamericano cuando ya venían fastidiados de tantas guerras, ¿no? Poder de voto de las masas, que así determinan qué políticas sociales prevalecerán. Bueno, cada que hay una elección para presidente de la República, para gobernadores, para presidentes ayuntamientos, presidentes municipales, etcétera, el presidente municipal, claro, el presidente municipal encabeza un ayuntamiento, ¿no? Para que no se vayan a confundir con esa parte de lo que mencioné. La gente sale a votar, pero no nos ponemos de acuerdo todos por quién vamos a votar. Podrán haber redes sociales en donde diga, salgan a votar o voten por este candidato. Es válido que cada quien promueva su candidato, ¿no? Pero
no puedes poner de acuerdo a millones de mexicanos para que vayan a votar específicamente por un candidato. Al final de cuentas, cada quien ejerce su libertad y dice, yo voy a votar por este. Y en tu misma casa, tu hermano o tu esposa, pues yo voy a votar por otra persona. Pero al final del día, millones de votos le van a dar el triunfo a alguien. En la última elección tuvimos un candidato, hoy presidente, que tuvo 30 millones de votos a su favor. Entonces, implica que 30 millones de personas ese día salieron a votar en esa papeleta a favor del candidato. Pero no se pusieron de acuerdo 30 millones de mexicanos. Cada uno ejerció su libertad, su derecho a votar, y obviamente les generó mayor simpatía este candidato sobre los otros, y por lo tanto él ganó y es hoy nuestro presidente. Entonces, el poder de voto, aquí ya no es de veto, es de voto de las masas, es cuando salen precisamente a ejercer su voto y alguien tiene que ganar y se va a convertir en gobierno y va a llevar las riendas del país. Si eres la persona que trae el mayor peso sobre el tema de la administración pública de un país, porque un promedio de 127, 130 millones de mexicanos van a ser gobernados por él o por ella, ¿no? Entonces, no se ponen de acuerdo, pero salen a votar, se hace el conteo y dice, bueno, ganó fulanito de tal, en base a que es el que tiene más votos de todos los mexicanos, que de forma dispersa en varias partes del país, en diferentes horarios, están votando y pues le van a dar a uno o a otro la victoria. Y por último, hablando del poder social, vamos a encontrar la ley, que es donde vamos a encontrar el poder por excelencia, ¿no? Porque la ley tiene esta parte que es obligatoria, coercitiva, que te hace que se cumpla, y al hacerse cumplir, pues se tiene que obedecer. Dice lo siguiente: es un instrumento de alto poder social porque legitimiza el uso de la fuerza por ciertos grupos para ciertos objetivos. La mayoría de las leyes son la expresión del consenso moral de la sociedad. Los efectos de la ley son indirectos. Después del punto y coma les pido que tachen donde dicen cambio y tienen que poner cambiando el comportamiento y reestructurando los contactos entre grupos. Con el tiempo se cambian las actitudes. La ley es una fuerza conservadora como creativa dentro de la sociedad. Bueno, para entender esta parte, yo creo que sobre todo visualicemos los efectos de la ley. Sí, la ley es obligatoria, la ley se tiene que cumplir, la ley es para todos, incluso la ley va a avalar que de repente se puede utilizar la fuerza pública, es decir, se tiene que desalojar un predio que está siendo invadido por personas que no son los dueños, bueno, puedes mandar a la policía o a los ganaderos a que los retiren y pueden hacer uso de la fuerza. Y la ley les avala porque para eso están ellos, para hacer cumplir la ley, y si tienen que hacer uso de la fuerza, los policías tienen que hacerlo, los militares también. Bueno, entonces la ley tiene esta parte de obligatoriedad, de coercitividad, es decir, que te pueden hacer cumplir por la fuerza. Perfecto. Pero lo que quiero que entendamos sobre todo son los efectos de la ley. Miren, en diferentes partes del país, vamos a situarnos en el tema de Tapachula, hace ya más de 10 años, las personas que iban conduciendo un vehículo no se ponían el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad lo traía el coche desde que lo habían comprado, pero no se lo ponían. Y sabemos que existen reglamentos de tránsito en donde te dicen que toda persona debe utilizar el cinturón de seguridad, y no lo utilizaba. Porque hoy en día la mayoría, casi todos los que conducen un vehículo en Tapachula se ponen el cinturón de seguridad porque lo que ya estaba en la ley te lo hicieron cumplir. Empezaron operativos en donde encontrabas un grupo de agentes de tránsito que te decían, no trae usted el cinturón de seguridad, aquí está una multa que tendrá que pagar en tránsito municipal o del estado. Y te decían, tienes tantos días para que te salga más barata, pasando este día, pues será más cara. Entonces decías, bueno, tienen razón, yo debía haber traído el cinturón de seguridad y pues tengo que pagar la multa, ya la multa la tengo aquí para pagarla. Bueno, pagabas tu multa, pero todavía no generabas el hábito de ponerte el cinturón y seguías sin el cinturón. De repente salías de una vuelta y ¡pum! Otro grupo de agentes de tránsito te detenían y te decían, no trae usted el cinturón de seguridad, aquí está la multa y tiene usted que ir a pagarlo, y el mismo procedimiento. Después de esa segunda ocasión, muchos después de la primera, dijeron, bueno, ya no me van a estar multando. Si me los voy a estar topando en diferentes partes del municipio, pues mejor me pongo el cinturón de seguridad cuando me subo al carro y se acabó el problema. De esa manera, se logró que en un municipio como Tapachula, lo han hecho también en Tuxtla, en San Cristóbal, la gente tenga ya el hábito de ponerse el cinturón de seguridad cuando se sube al coche. El cinturón de seguridad salva vidas. Si hay accidentes, evita que la gente muera. Entonces no te están haciendo daño al obligarte al que te pongas el cinturón de seguridad. Al contrario, están salvando o previendo que no te mueras en un accidente automovilístico. Por lo tanto, todos los que se suben a un vehículo deberían ponerse el cinturón de seguridad. Pero esa fue la manera o el mecanismo por el cual
La ley tuvo y tiene un poder social. En el momento en que está en el texto y no se hacía cumplir, no traíamos el cinturón de seguridad. Por lo tanto, la ley no estaba haciéndose cumplir, no estaba surtiendo el efecto idóneo. A raíz de que se hizo obligatoria con estos retenes, con estos operativos, entonces ya todos se lo ponen y se han salvado vidas. Seguramente la estadística de accidentes, o sobre todo de personas que mueren en accidentes, se debe haber disminuido por el hecho de traer el cinturón de seguridad. Si nosotros quisiéramos que fuéramos más ordenados pero en el tema de cruzar por la esquina, pensemos y nos hagamos la pregunta honestamente, ¿cuántos de nosotros cruzamos por la esquina? Seguramente todos, sin excepción, algún día hemos cruzado o lo seguimos haciendo cruzando a la mitad de la cuadra. Pero la forma correcta de cruzar una calle es llegar a la esquina y cruzar a través de lo que es un paso peatonal, y los vehículos también deben detenerse. ¿Cómo sería la única forma en que los mexicanos o en esta zona del país nos acostumbráramos a eso? Pues de igual forma como se hizo el tema del cinturón de seguridad o del tránsito en las esquinas, de que pasa uno en cada una de las esquinas de los vehículos. Que pongan un agente de tránsito que te obligue y que mínimo te llame la atención y que te exhiba ante todos de que estás cruzando a la mitad y que tengas que cruzar en la esquina. Y en su momento que pudieran haber multas con el mecanismo real para hacerlas valer, pero mínimo una llamada de atención por parte del de tránsito que te diga, no, por ahí no, tienes que cruzar por la esquina. A nadie le gusta ser exhibido y mucho menos nos gusta estar pagando multas. Por lo tanto, de esa manera, si se empezara a hacer en el primer cuadro de la ciudad, pues por supuesto que la gente se vería obligada a cruzar por la esquina y estaríamos cruce por la esquina y ordenaríamos esa parte que tenemos muy desordenada, no solo en nuestro municipio, generalmente en todo el país. Son muy pocos los lugares de nuestro país en donde se cruza habitualmente y de forma respetuosa tanto por peatones como por los vehículos a través de lo que son las esquinas. Por eso cuando muchas personas dicen, es que en Europa se puede, bueno, pero Europa también vivió momentos en los que esto no se daba. La forma que lo hicieron es precisamente a través de hacer cumplir la ley, de hacerla obligatoria, pero que existiera un mecanismo de cómo ejecutar precisamente la obligatoriedad y que el ciudadano se acostumbre, genere hábitos. Entonces la ley, por supuesto que tiene poder social a través precisamente de esta obligatoriedad, que cuando se hace cumplir genera ese orden social del que hablábamos desde el principio de la materia. La ley le pone orden a la sociedad, le pone armonía. En la medida que nosotros no respetamos la ley, esa armonía nunca se da o se rompe, y es donde tenemos este desorden que a veces nos perjudica tanto en nuestra vida y que decimos, ¿qué podemos cambiar? Bueno, podríamos empezar por cumplir lo que nos marca la ley, y entonces el orden sería el que nos recubriría de una armonía social. Bueno, quedamos hasta ahí. Con esto concluimos la unidad 11. En la siguiente lección daremos comienzo precisamente con la unidad 12, comportamiento colectivo de las sociedades de masa, que ya avancé un poquito hablándoles de las diferencias entre multitud y masa. Que tengan muy buen día.